días, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente aquí. Les damos las gracias por la oportunidad de poder compartir otra paracha más y de saludarlo en el amor del Señor. Y hoy día nos toca la paracha Miketz, que quiere decir al final, en la Liyá 4, la cual corresponde de Génesis 41:53 a 42:18. Y antes de comenzar con esta lectura, queremos tener un pequeño momento de oración para poder entregarle esto al Señor y que sea de bendición tanto para ustedes como para nosotros, para poder aprender más del Señor y conseguir lo que todos queremos, que es ser íntegros en Él. Y bueno, para eso vamos a orar. Padre amado Señor, en esta hora te queremos ante todo dar gracias, Señor, por la nueva oportunidad de participar en esto, Señor, en este programa, Señor, en el cual hay mucha gente hermosa, Señor, y que tú nos has colocado en el camino, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tenemos la oportunidad de hacer algo que hace unos meses era impensado, Señor, y que a día de hoy estamos más y más cerca de ti, Señor. Y que si bien tenemos que trabajar muchas cosas más, Señor, logramos ir progresando y avanzar, Señor. Te damos muchas gracias por eso, por la oportunidad de conocer esto, Señor, que tú nos revelaste por misericordia tuya, Señor, ya que nosotros no nos merecemos nada, Señor. Y te damos muchas gracias por eso, Señor, y entregarte este momento, Padre amado, de estudio de la palabra, Señor, para poder ser bendecidos con esta y poder bendecir a más gente, Señor. Que seas tú quien hable por nosotros, Señor, y que el mensaje que se transmita sea el correcto, Señor. El que tú vas colocando en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos que se encuentran a través de la pantalla, Señor. Llénalos de ti, Señor. Que estos momentos, Señor, de oración, de estudio, Señor, todos estos videos sirvan, Señor, para tener un momento íntimo contigo, Señor, y que sea lleno de bendición, Padre amado, Señor. Bríndanos una buena parachá, Señor, un buen momento de estudio, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Amén, amén y amén. Y bueno, ahora ya finalizada la oración, mi hermana Valentina, la Vale, va a comenzar con la lectura de la porción que toca hoy. José, gobernador de Egipto. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él les dijera. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto a comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que les acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conocía a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y he aquí el varón está hoy con nuestro padre, y el otro no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho,
afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad en vosotros, y si no, vive el Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y el tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Amén. Hermosa palabra. Bueno, acá, Carlos, ¿tú vas a hacer el resumen primero? Ok, ya. En el Génesis 41:53 dice la palabra: así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. José y el pueblo de Egipto fueron bendecidos con 7 años de abundancia. José tomó precaución para la supervivencia del pueblo del faraón, y en realidad, sin saberlo, también salvaría con esta precaución la casa de su padre. En el versículo 54 dice: y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. El impacto de la hambruna se siente no solamente en Egipto, sino en todas las naciones del Antiguo Oriente. La sequía y la hambruna habían golpeado fuertemente la cosecha de alimentos. Toda la tierra estaba siendo afectada en este difícil periodo. Sin embargo, José tomó precaución y en las distintas ciudades de Egipto guardó alimento necesario para este difícil periodo. Lo cual demuestra la importancia de tener a gente del Señor en uno, ¿no? Porque ese Egipto era un lugar en el cual adoraban a otros dioses, tenían costumbres que eran paganas, pero al tener a José de gobernador, quien era alguien lleno del Señor, los bendijo y los ayudó a aprovisionar, a guardar alimentos a tiempo, porque él fue quien, gracias a Dios, reveló ese sueño y los hizo entender de que iban a venir 7 años de hambruna. Entonces también ahí se ve la importancia de tener a gente que conozca a Dios, porque te va a bendecir a ti. Además que dentro del plan de Dios, uno si lo analiza, hermanos, José desde muy pequeño fue muy envidiado por sus hermanos porque era el preferido de Jacob, era el hijo amado que había tenido con Raquel, y siempre, claro, hubo una preferencia, pero además él ya tenía un don de profecía desde pequeño, que los hermanos se reían de cosas, qué sé yo, cuando él contaba sus sueños, y entre esos sueños que él contó fue que sus hermanos se iban a postrar ante él. Entonces ya para ellos eso era demasiado. Y en ese proceso en que el Señor ya fue trabajando desde pequeño en su vida, imagínense que el plan de Dios era levantarlo, pero para llegar a ese proceso, él fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, lo iban a matar y gracias a Rubén lo tiraron en una fosa, pero fue vendido como esclavo. Y uno a veces no entiende mucho cuando pasan cosas y uno como cristiano le toca vivir situaciones difíciles, pero la certeza es que el Señor tiene un plan perfecto y maravilloso, y todo esto que nos toca pasar son procesos. En buena hora, cuando logramos entender que la plenitud a la cual el Señor nos está llevando está lleno de un camino a veces pedregoso, complejo, solitario a veces humanamente, triste, pero la esperanza nuestra es que el Señor tiene, así como con José, que lo elevó, lo levantó, lo hizo cabeza y pudo bendecir a su pueblo de manera sobrenatural, y Egipto, claro. Uno debe entender que hay descanso en la soberanía del Señor, y creo que esa es la lección mayor que nosotros podemos tener acá en esta lectura, que es tan rica en mirar cómo la mano protectora de nuestro Padre está extendida, y que ese plan con nosotros se va a cumplir. El Señor tiene trazado desde el vientre de nuestra madre un plan, y lo podemos ver con la historia de José. Entonces, ahí para que continúe.
En la palabra, en el versículo 55 dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. El Faraón confía total y absolutamente en la administración que ha hecho José y prefiere que José sea quien determine las acciones y lo que se debe realizar. José es un hombre sabio, y esa sabiduría viene del Señor nuestro Dios. Sus decisiones son de esperanza, y con esto va a salvar la vida de los pueblos. Así, después el versículo 56 dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. El hambre alcanzó proporciones gigantescas. José pudo cubrir las necesidades de las familias y de las personas de Egipto y la tierra. José pudo proveer el alimento y mantener con vida al pueblo que está gobernando. En el versículo 57 dice: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Este versículo muestra lo que nuestro Padre Todopoderoso, estaba realmente al control. El Señor permitiría que ocurriera esto, que en la casa de Israel también, que también estaba padeciendo de hambre, y que los hermanos de José tengan que ir a Egipto, donde está José, y será un encuentro muy especial y con propósitos muy especiales del Señor. Después, en el versículo 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Este es el capítulo 42, versículo 1, ¿cierto? Jacob, el patriarca de la familia, sabe que en Egipto hay alimento y cuestiona a sus hijos, porque los hijos también tenían sus tropas, sus mujeres, sus hijos. Tenían con qué, ¿no? Sí. Actuar y no tomaban decisiones. No... Exacto. Los mueve a que vayan a Egipto a buscar los alimentos. Que hasta eso tiene un propósito, como veremos más adelante. O sea, que verdaderamente el Señor, en lo más mínimo y que uno lo puede encontrar sin sentido, tiene una importancia, un significado, porque también Jacob en ese momento ya tenía ¿cuántos años? 100 y tanto, ya tenía una edad bastante, entonces no podía ir a pedir eso, y fueron los hermanos finalmente para ver lo que sucede a continuación, ¿no? Por supuesto. En el versículo 2 dice: y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Jacob está en la tierra de la esperanza. Aunque no haya comida, Jacob sabe que es el lugar en donde debe estar. Amén. La promesa de Dios así lo había determinado, y Jacob confía en el Señor y sabe que debe permanecer en esta tierra. La tierra de Canaán es fronteriza con Egipto. La supervivencia de la familia de Israel está en Egipto, en las provisiones que tiene Egipto. Después, los versículos 3 y 4 del capítulo 42 dice: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Con Jacob vivían sus 11 hijos y formaban la gran familia de Israel. Benjamín se convirtió en el hijo más amado de Jacob, y él no quiere que le ocurra nada malo, por eso no lo envía a Egipto. Raquel fue madre de José y de Benjamín, y murió al dar a luz a Benjamín. En el versículo 5 dice:
Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. La familia de Jacob, al igual que muchos de todos los continentes, de todos lados, deben concurrir a Egipto a comprar alimentos para sobrevivir, porque las condiciones de la tierra hacen imposible su cultivo. Sí. En el versículo 6 dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y ahí cumpliendo uno de los sueños que él tenía de pequeño, Sí. con ese hermoso don que le había dado Decía que Dios. sus hermanos se iban a postrar ante él y ellos se burlaban. ¿Sí? Las gavillas y los astros se Se revolvieron. postrarían ante él. Claro, esos fueron sus sueños. Y así fue. José era el señor de la tierra y se encontraba allí por el poder, la prudencia, sabiduría, la fidelidad, que todos estos dones provienen de nuestro Señor. Recordemos que la autoridad máxima en Egipto era el faraón, y José venía a continuación. Él era el gobernador. Solamente el faraón tenía más poder que José. Estaba por encima, claro. Exacto. José había preservado con su acción y con la sabiduría que provenía de Dios y a los habitantes de Egipto y de los otros pueblos de la tierra. José había guardado alimentos durante 7 años de abundancia para los 7 años de hambruna que siguieron. Los hermanos de José ahora están inclinados con sus rostros a tierra. Ellos no reconocen a José. Recordemos que han pasado 20 años. Sus vidas están ahora en manos de José, que es el gobernador y el que tiene el poder en Egipto. El versículo 7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José ha visto a sus hermanos y los reconoció. Sus hermanos están inclinados delante de él. En este momento se cumplen los sueños proféticos que anticipaba Vicente. Recordemos que las gavillas y las estrellas se inclinan ante él en sus sueños. José hace como que no conoce a sus hermanos. José nunca olvidó a su familia. En él no hay rencor ni deseos de venganza, porque él está inspirado en el Señor nuestro Dios. Eso es hermoso, porque a pesar de todo el daño que le causaron y que le privaron de poder seguirse desarrollando con su familia, él está feliz, se mantiene bien, porque él sabía de que eso también tenía un significado y una importancia, y que iba a ser utilizado por el Señor para más adelante, porque el Señor no a cualquiera le revela ese tipo de cosas en sueños, y eso es un don tremendo que él da. Entonces él sabía y esperaba con harta paciencia y confianza en Dios de que todo iba a ser por algo, y por eso no guarda rencor, ¿no? Porque todas las cosas que nos suceden nos llevan a algo, a ser quien somos más adelante, quien somos hoy en día. Por supuesto. Gracias. Pero ¿sabes qué? Hay algo que también me llama mucho la atención, es que José, siendo un hombre de carne y hueso, con emociones, porque guardaba una tristeza por lo que le había pasado, y siempre como que quiso saber qué había pasado con sus hermanos, yo creo que humanamente se producen contradicciones de querer como vengarse a lo mejor en lo humano, pero hay una parte que él dice que al tercer día, cuando los había encarcelado, les dijo: haced esto y vivid, porque yo temo a Dios. Cuando uno vive en el temor del Señor, sabiendo de que Él tiene el control, Y que así como nos tiene aquí, pueden cambiar un las segundo a otro situaciones. puede soplar algo y Claro. puede... Entonces creo que eso es maravilloso, saber de temer a Dios y obedecer. Entonces acá como que se deja entrever que Él los encarceló por 3 días, pero después los suelta y dice: vivid, yo temo a Dios. Entonces encuentro que es maravilloso, porque como cristianos nosotros también tenemos que vivir en ese temor del Señor, que es un temor santo, para que nuestras acciones no vayan a perjudicarnos a nosotros en el plan de Dios, o demorar
la bendición que el Señor tiene. Y no solo para nosotros, sino que también muchas veces Aceptar para a otras otros. personas. Sí. Que eso es Sí. un Yo me quedo con eso, que lo encuentro que él se sujetó a ese temor del Señor. Eso, muchas gracias. José, en el versículo 8, dice la palabra, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Habían transcurrido 20 años. La apariencia, el idioma, la posición del gobernador de Egipto hacen que sus hermanos evidentemente no puedan reconocerlo. Entonces, dice la palabra en el versículo 9, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. En esta época, la estrategia de los pueblos para atacar a los otros era enviar mercaderes o espías a las ciudades antes de atacarlos. Por lo tanto, los mercaderes debían demostrar que se dedicaban al comercio. José evidentemente sabe que no son espías, ya reconoció a sus hermanos. En el versículo 10 dice, ellos le respondieron, no Señor, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Los hermanos de José saben que se encuentran en riesgo de muerte. Hace más de 20 años José les suplicó a sus hermanos por su vida, pero ellos no tuvieron misericordia. Ahora son ellos los que temen por su vida. En el versículo 11 dice, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. En el 12, pero José les dijo, no, para verlo descubierto del país habéis venido. José sabe que no son espías y está ansioso por saber de su familia, de su padre y su hermano Benjamín. Son más de 20 años que no los ha visto ni ha tenido información de ellos. Probablemente José piensa que sus hermanos durante el viaje a Egipto repitieron su historia y eventualmente vendieron a su hermano Benjamín. No esperaba que hayan cambiado sus actitudes, esa envidia que tenían. Los conocía. Él no esperaba eso. Exactamente. En el versículo 13 dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. En el versículo 14, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Seguramente José debe preguntarse si estos hombres han cambiado, han dejado de ser prácticamente asesinos, desleales, y si efectivamente se arrepintieron. José es un hombre inspirado por Dios, está en posición de hacerlos pagar, de tomar venganza por las fechorías que cometieron estos hombres, pero José no devuelve mal por mal. José deseaba tanto dar gloria a Dios que estaba dispuesto a padecer todo y seguir esperando en el Señor. En el versículo 15 dice, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. José debe verificar que sus hermanos efectivamente dicen la verdad. José menciona a la mayor autoridad de Egipto, al faraón, para asegurar que sus peticiones es una orden de sobrevivencia. Si no se presenta Benjamín, ellos podrían convertirse en esclavos de Egipto o ser ajusticiados. En el versículo 16 dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. José es un hombre sabio, y pone a prueba si hay verdad en ellos, y cuánto están unidos como hermanos. Si los hermanos no pueden probar que Benjamín vive, y que está a salvo con su padre, podrían ser castigados. El versículo 17 y 18 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo, José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. José, como dice acá, los puso en la cárcel durante 3 días. Le da garantías que ellos vivirán si han dicho la verdad. José reconoce
que pese a todo el poder que tiene en Egipto, él ante todo rinde cuentas a Dios. José es confiable y cumplirá si ellos han dicho la verdad. Y bueno, o sea, todo esto anterior mencionado por mi papá y lo que hablamos en conjunto, ¿no? Se resume en providencia, que quiere decir que es el remedio, el arreglo, la solución a algo. Y ese es el Señor, ya que Él ordena todo suceso para el cumplimiento del plan que Él tiene, porque desde el Génesis, desde el inicio, desde cuando no había nada y estaba solamente Él ya tenía escrito y tenía planeado lo que iba a hacer con cada uno, porque todos los que estamos aquí en la tierra venimos con un propósito, no estamos por estar. Entonces, esos propósitos se van cumpliendo a medida que uno va siguiendo y va el camino que Dios nos traza, que nos va mostrando las oportunidades, las bendiciones, las puertas que abren. Y eso, ¿no? Que el Señor tiene todo escrito desde la creación. Y aquí en esta lección hay algunos principios bíblicos, verdades bíblicas, las cuales tenemos que aplicar, como por ejemplo la integridad. ¿Qué es ser íntegro? ¿Cómo vivir en integridad, no? Ya que quienes viven en integridad verán la mano de Dios manifestarse en sus vidas. Pero para eso hay que saber respetar sus tiempos, y en el respetar esos tiempos también está el aprovecharlos de la forma que corresponde, porque una cosa es respetarlos, pero uno puede estar sufriendo, con pena, diciendo que pase luego, y esperando, pero no, uno tiene que gozar y aprovechar ese camino, porque si es por algo, ¿no? Bueno, en Romanos 12:12 de la versión Reina Valera dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Ahí nos muestra de qué forma debemos de afrontar esos desiertos tremendos que para nosotros tenemos mil situaciones diferentes, pero aquí tenemos claro ejemplo de José, que fue víctima de cosa más terrible, no sé qué puede haber, que te traicionen tus 10, 11 hermanos, que eso es tremendo, que te vendan, que desde pequeño te seas vendido y trasladado por lugares que tú no conoces, completamente solo y sin saber a dónde te pueden llevar. Y que después pases a ser esclavo, pases a estar en la cárcel por injusticias, por mentiras, por falacias que se hayan dicho y que hayan creído, por discriminación hacia ti, por haberte tratado como esclavo. Y que a pesar de todo eso, él confiaba en el Señor. Y él creía en lo que tenía para él, porque todos esos dones que le había dado de sueño, y él sabía que cuando decía de que iban a estar todos arrodillados ante él, era porque iba a ser así. En algún momento tenía una revelación divina. Exacto, de parte del Señor, porque ya estaba ese plan ya en marcha de parte de Dios. Pero cuando vemos su historia, y por eso es que es súper importante, hermanos, buscar en las Escrituras, para poder entender un poco de exactamente lo que significa la vida de José. Y cuando miramos Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso significa, de repente en la cultura popular uno dice: no, todo lo que nos pase y los que amamos a Dios, todo nos sale bien y todo. No es así. O sea, nosotros tenemos que pasar por los desiertos. No, y hay una frase que también es súper importante porque se saca de contexto. Y esto es: a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es clave para que a los que amamos al Señor todo nos venga a bien o nos ayude a bien. Claro. Y nuevamente recalcar que eso de que nos ayuden a bien no significa que va a ser todo perfecto. No, porque aquí está, conforme a su propósito son llamados. Tiene que ver con que nos ayuda bien al propósito que fuimos llamados. Por lo tanto, cual muchas veces nosotros no conocemos, pero sabiendo que Dios tiene el control, nosotros debemos de quedar más que tranquilos. Entonces yo miro y de alguna manera conversamos acá con mi familia que la vida de José es el testimonio de que buscando a Cristo y teniendo un llamamiento, nuestro accionar debe ser de acuerdo a la voluntad del Padre, porque Él va a restituir. Claro. Hay un proceso de restitución dentro de nuestro proceso de desierto o dolor, en que el Señor, si nosotros estamos
pegados a Él, donde dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en oración. Es imposible que no venga esta bendición de la restitución y el orden que Dios tiene. Muchas veces decimos la justicia del Señor. Hoy día tiene José a sus pies a su hermano, pero no hay sed de venganza, porque él dice, temo a Dios. Entonces, hoy día nosotros, nuestra manera de mirar la vida es decir, Señor, tú tienes el control de todas nuestras circunstancias, tienes un plan, y así como lo tuviste hace miles de años con José, lo tienes conmigo, como hijo tuyo. Muéstramelo. Mi energía no tiene que ser de por qué me pasa esto, es para qué. Muéstrame el propósito, porque yo estoy con esperanza, sufriendo esta tribulación o circunstancia, pero en oración, esperando que tú como Padre bueno me lo reveles y me lo muestres. Porque nosotros no debemos de actuar según nuestros estados de ánimo, según cómo sean las circunstancias. Y nuevamente José es el ejemplo más claro, ¿no? Sí, de que, así como explicaba nuestro hermano David anteriormente, él salió de la cárcel, que quería decir un pozo, que es la oscuridad máxima, o sea... Bueno, el símil es Jesucristo. Claro, al igual que Jesús. Que lo vamos a ver más adelante, que de alguna manera él sufrió de su pueblo, de su tierra amada, y vino y murió por nosotros. Pero viene el proceso de restauración, el proceso donde él hoy día vuelve a la tierra, vuelve a buscar a su pueblo en majestad y gloria. Creo que nosotros como hijos del Señor estamos llamados a tomar esa cruz y decir, amén, Señor, tú nos sostienes y tú nos sacas en victoria y tú ordenas, y que el corazón nuestro siempre esté dispuesto para tener esa esperanza y poder estar en constante oración para que Él permita que nosotros podamos visualizar ese propósito maravilloso que Él tiene en nuestras vidas. Y no dejarnos llevar por las emociones que tenemos en el momento, porque muchas veces lo que Dios ve como una puerta y una oportunidad maravillosa para uno por comodidad, gustos o sensaciones, sentimientos del momento, por los cuales nos dejamos llevar lamentablemente muchas veces. Yo el primero, vemos esa puerta que Dios la abre de una forma impresionante, como nosotros nos cerramos solo esa puerta porque decimos no es de Dios, porque nos quedamos cegados por la opinión o las sensaciones que tenemos en el momento. Entonces también hay que orar todos, nuevamente yo el primero, en esa dirección, constantemente, en que Él nos revele y que nos vaya mostrando y nos vaya liberando de esas cargas, y que los pensamientos de Él sean los nuestros. Amén. Así. Valita, como Bueno, y conclusión. podemos concluir que Dios ha estado trabajando en la vida de José para que pudiera cumplir su propósito. También debemos aprender que todo se trata acerca de Él y no de nosotros. Nuestras vidas no son nuestras, sino del Señor. Dios tiene grandes planes para nuestra vida, pero solo si caminamos con Él, solo si vivimos vidas humildes y de la mano del Señor, reconociendo que sin Él no se puede. Todo viene a su tiempo y no al nuestro. Así como vimos como José 2 años estuvo en cárcel, ¿no? Justamente. Pero mira, hasta en ese foso o en esa profundidad o oscuridad en que le tocó estar 2 años injustamente, él fue sacado de ahí. Para mientras interpretó sueños, el Señor lo siguió usando. Seguía trabajando en la oscuridad, exacto. o sea, Entonces, seguía trabajando. Creo que el Señor tiene ese poder perfecto de que aún en las tribulaciones, en los momentos de injusticia, Él te sostiene, te respalda. El llamado, hermanos, es a imitar a un José que nos detalla su vida santa como la tuvo. Nos muestra la humildad Y que tenía. la humildad que tuvo y cómo se sometió al poder de Dios para poder dejar a sus hermanos sueltos y no teniendo todo el poder que tenía, pudiendo vengarse, no lo hizo. Al contrario. Bueno, más adelante vamos a ver que él se reúne con su padre, su hermano, se abrazan y viven todos muy bien y él les provee, pero sin duda que el llamado es ese, a imitar lo bueno,
estas historias tienen que ver con nuestras historias diarias. Sí, son totalmente temporales, no es que hayan sido de ese año, sino que cada una de estas historias, de estas palabras que nos dan diariamente el Señor, gracias por proveernos de eso, nos ayudan a resolver situaciones que pasamos diariamente, ¿no? O sea, decisiones difíciles que tenemos que tomar, conflictos con nosotros mismos, pensamientos negativos, fracasos humanos, porque esos fracasos humanos no necesariamente son lo mismo para el Señor. Y en eso uno tiene que buscar en la palabra, así como dijo antes mi mamita, en Romanos 12:12, eso de que la clave en la oración es la oración, en la oración. Y nunca dudar de que el Señor tiene todo en su mano y está todo controlado por Él. Agradecerles, hermanos, por esta instancia, por poder llegar a sus pantallas y sin duda que es un regalo poder comunicar y contar estas buenas nuevas con la comprensión que el Señor da, y que cada uno les bendiga. Y bueno, mañana estarán con algún otro hermano o familia escuchando la palabra, así que gracias por todo. Amén. Muchas gracias.